Rica es un país que vive eléctricamente hablando prácticamente de sus hidroeléctricas y no lo hace desde ahora, sino lo hace desde hace muchísimos años, y la realidad es que México no tiene el potencial suficiente para aprovechar tanto la hidroeléctrica como Costa Rica sí lo tiene. Sin embargo, sí van a hacer una comparación con los objetivos que la propia ley General de Cambio Climático o la Ley de Transición Energética indican, y es que tenemos un objetivo para el año 2024 de producir el 35% de nuestra energía proveniente de fuentes limpias. Y la realidad es que nos vamos a quedar un 5% más o menos abajo, y pues no vamos a cumplir con las metas. Más allá de que otros países lo hagan, nosotros nos quedamos abajo, pero también es por una decisión propia finalmente, ¿no? Una decisión propia porque así lo demanda nuestro país o porque nos estamos quedando con otro tipo de energía. Porque nos estamos quedando con otras fuentes de generación de energía. Como te decía yo, la ley en México es muy clara y obliga a tener el 35% de energía limpia en el año 2024. Lo que sucedió es que hubo un impasse regulatorio agravado además por la pandemia del COVID, y mecanismos que nos iban a ayudar a llegar a ese objetivo, como era las subastas de energía eléctrica de largo plazo, como eran los certificados de energía limpia, como es en sí la ley de transición energética y la ley de industria eléctrica, se han visto frenadas en su aplicación por la actual administración, y eso no permite que crezca esto, porque potencial eólico, solar, geotérmico tenemos y podríamos haber llegado sin problemas a esto, ¿no? Sobre todo, exacto, por este tipo de decisiones, Víctor, en todo caso, todos los que vivimos en este país estamos prácticamente perdiendo, y te lo pregunto así, sobre todo por las riquezas naturales que tenemos. Podemos tener energía eólica, energía solar, hidroeléctricas incluso, entre otras más que seguramente tú nos podrás mencionar. Como dices, bueno, somos de los primeros 3 países con potencial solar del mundo, somos de los 10 con mayor potencial eólico del mundo. En geotermia también somos de los más altos, el sexto más alto. En hidroeléctrica la realidad es que ya hemos ocupado en su mayoría todas las grandes cuencas que tenemos y que podemos aprovechar. Ahí no hay ya mucho para dónde crecer, pero en eólico, solar, geotérmico hay muchísimo todavía para crecer. La decisión de este gobierno ha sido mantener el uso de gas natural, en algunos casos de otros combustibles pesados como el combustóleo o el carbón, que el año pasado incrementó su uso en la matriz eléctrica casi al doble, pero finalmente sí ha sido un bloqueo administrativo básicamente, y es por eso que no está aprovechando el potencial. La realidad es que no requerimos siquiera recursos, la inversión podía ser extranjera y otorgar los beneficios a México, ¿no? Sí, por supuesto. Y al final del día, déjame volvértelo a plantear, ¿estamos perdiendo todos los que vivimos aquí por esto? Sin lugar a dudas estamos perdiendo, estamos en un riesgo de que se nos impongan aranceles a las exportaciones, y un país exportador como México sufriría un daño terrible con ese tipo de medidas. Lo estamos perdiendo también porque no estamos incrementando la cantidad de energía limpia que se entrega, que no solamente es limpia, sino es más barata en costos de producción por su propia definición. Al no usar combustibles es más barata, y pues sí estamos perdiendo los mexicanos, estamos poniendo en riesgo la competitividad del propio país. Además, así es. Oye, a ver, noticias como estas que se dan sobre la llegada de Tesla, ¿no?, a la parte norte de nuestro país. Digamos que esto podría de alguna forma incentivar a poder utilizar, a poder voltear a ver más a estas energías limpias, a que se puedan aplicar a nuestro país. ¿Crees que podría ser la motivación que necesita el gobierno federal? Yo espero que así sea. Ese tipo de inversiones van a requerir no solamente energía, sino energía limpia, porque los compromisos de la propia empresa, los compromisos corporativos, la obligan a usar energía 100% limpia de aquí a 2030, y entonces tendrán que tomarse acciones. Si el Estado mexicano quiere que se resuelva y que sea un hecho la instalación de estas centrales, tendrá que ofrecerles cada vez energía más limpia.
Sí, claro, tendría que ir acompañado una cosa con la otra. Si no es motivación, Víctor, como yo lo he dicho, tal vez en algún momento se tengan que ver obligados. Así es, yo creo que así sucederá y poco a poco tendrán que ir liberando los permisos. Y hay muchísimas empresas interesadas en invertir a partir de finales del año que entra, entonces yo creo que veremos una llegada de bastantes proyectos a México en este sentido. Oye, bueno, ¿y qué opinión te merece sobre esta adquisición que ahora da a conocer el gobierno federal a estas 13 plantas de Iberdrola? ¿Fue una decisión acertada? ¿Cómo lo ves como experto? Bueno, desde el punto de vista financiero creo que es una buena adquisición, digámoslo así, desde el punto de vista de que se compran centrales operativas bastante eficientes, la empresa privada también lo vende a un buen precio, que creo que desde ese punto de vista estrictamente es un ganar-ganar. Sin embargo, pues lo que están haciendo es mantener la operación de centrales a largo plazo que usan gas natural y que no necesariamente van a ser o van a aportar al crecimiento de la matriz energética o a su diversificación con energías limpias. Entonces, desde ese punto de vista creo que ha sido un mal negocio para el Estado mexicano, que no incrementa su capacidad de generación, no agrega mayor energía limpia ni posibilidades de que se integre más energía limpia al sistema. De alguna forma es exactamente el mismo movimiento por parte del gobierno federal como lo hizo con esta planta con Pemex en Texas, es decir, sigue siendo o el discurso es y en los hechos es exactamente lo mismo y las energías limpias están siendo rezagadas completamente. Yo ahí coincido contigo, sí creo que es un movimiento en esos términos parecidos y de hecho también es así que la empresa privada a la que se la compran suben sus bonos en bolsa de valores porque se deshace de activos que usan combustibles y avisan que van a usar el dinero que reciben a cambio de esa venta en energía limpia y eso mejora sus números. Sí, por supuesto. ¿Podemos hacer algo de manera particular, de manera privada, incluso nosotros como ciudadanos, podemos hacer algo para copiar buenas prácticas que han hecho en otras partes del mundo? Bueno, creo que a todo mexicano usa agua caliente y le conviene usar calentadores solares de agua, por ejemplo, y así disminuir el uso de combustibles fósiles. Y a una parte del 10% de las poblaciones, a los pequeños negocios, a las pequeñas industrias, les conviene utilizar paneles solares en sus techos y creo que son una muy buena herramienta para apoyar el cambio climático, para apoyar la lucha contra el cambio climático, no al cambio climático, y también para ahorro en los bolsillos, ¿no? Por supuesto, aunque la inversión de primera mano es considerable, ¿no? Es una inversión considerable, sin embargo se recuperan inversiones en menos de 5 años, entonces es bastante atractivo, considerando que estos sistemas te dan más de 20 años de vida, entonces es un ahorro de alrededor del 80% a largo plazo. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Víctor Ramírez, gracias por esos minutos con la auditorio de Mega Noticias, sobre todo porque en este espacio siempre nos gusta poner lo que está ocurriendo, pero también qué podemos hacer nosotros para poder cambiar este panorama al que nos estamos enfrentando. Gracias por esos minutos, ojalá podamos coincidir en el futuro. Que así sea, muchísimas gracias a ti y saludos a ti al auditorio. Gracias, Víctor, que tengas excelente tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más.